Hola, mi nombre es Vladimiro Vázquez y soy pastor de Visión de Fe en Guatemala y quiero darle la bienvenida a nuestra comunidad virtual, en la cual semana a semana lanzamos una prédica desde las Escrituras con la intención de ayudarlo en su crecimiento espiritual. Por favor, si usted tiene una duda o cualquier comentario, háganoslo saber y con mucho gusto nos estaremos poniendo en contacto con usted. Que Dios lo bendiga, que lo guarde en todo lo que usted es y hace. Hasta pronto. Bueno, quiero aprovechar para dar la bienvenida a las personas que se integran desde YouTube en este momento. Quisiera contarle que el viernes, el viernes uno de mis cuñados nos mostró algunos videos que digitalizó. Para los que tienen menos de 30 años, voy a decir, antes de que existieran estas cositas, habían cámaras, que solo eran cámaras, que no se podía llamar por teléfono con ellas. Y se grababan en unas películas de plástico que se almacenaban, nosotros les llamamos cassettes a eso, ¿verdad? Y entonces mi cuñado pues ahí empieza a mostrar un par de videos y mostró un video de la Navidad de 1995, es decir, hace 29 años. Este año sería el 30 años y me dio tanto gusto de ver a mí porque yo les pude dar testimonio a mis hijas de que alguna vez fui joven, ¿verdad? De que alguna vez, y mi hija grande, mi papá hasta medio guapo era, dijo. Y bueno, han pasado 29 Navidades desde esa época. ¿Y por qué lo menciono? Porque el tema de hoy tiene que ver con uno de los ciclos más importantes que nosotros como seres humanos vivimos, el ciclo del año. A veces no somos conscientes, por ejemplo, de los miniciclos. Un minuto. ¿En dónde va a estar usted dentro de un minuto? Aquí, ¿verdad? Luego está el ciclo de una hora. Una hora es lo que me voy a tardar predicando hoy. Otro ciclo. El ciclo del día, 24 horas. Y ya el ciclo del día sí ya nos permite como hacer cosas más o cosas diferentes. Luego está la semana. La otra semana usted ya tiene que volver a trabajar, tiene que algunos empezar a estudiar. Y ya uno así como, ya. Pero el año es un ciclo muy importante porque imagínese que la dirección de su vida es X. Vamos a decir que va para allá. Su vida, si Dios es bueno y le presta más de 80 años, entonces un año es la 80ª parte de su vida. Y si usted lleva bueno, aunque lo sepamos o no lo queramos admitir, todos llevamos una dirección. Todos nos estamos esforzando por ser personas viejas de cierta manera. Al final del día, la vejez nos va a llegar a todos. Al final del día, de repente, yo sé que es muy triado porque, no, que está la cirugía plástica, pero es que los ojos se cansan y de repente todos tenemos que ponernos de estas cositas para ver de cerca, para ver de lejos, o por lo menos para medio ver. Porque la vida pasa, la vida lleva un desgaste en sí misma. Entonces, aunque usted no sea consciente, ahora mismo usted está conduciendo su vida, valga la redundancia, a un lugar. Y lleva una dirección. Es como el Titanic, es como un barco. Y la vida que Dios le preste es precisamente ese espacio en donde nosotros podemos como hacer ciertos giros. Pongamos que usted va en esta dirección, ¿verdad? Yo aquí voy enfilado hacia Dani, en esta dirección, pero
Si un año es un paso y usted hace esto este año, ahora ya no iría yo hacia donde era, ni seguiría mi vida hacia este lugar. Y esa es la importancia del ciclo de un año, que nos permite con un pequeño cambio, un pequeño ajuste que hagamos este año, nos va a permitir llevar nuestra vida hacia un lugar distinto. Y las decisiones que tomemos hoy van a marcar drásticamente nuestro futuro. Claro, si yo este año doy este paso, o pienso que voy a dar este paso, pero luego ya no hago nada, sino que regreso acá, voy para el mismo lugar. Así que el año, para que realmente afecte mi vida, debe ser muy bien planificado y muy constante con los pasos que este año voy a dar si realmente quiero cambiar la dirección de mi vida. Si a usted no le gusta a dónde va, el responsable de eso es usted. Si usted quiere ir a otro lado, nuevamente el responsable de eso es usted. Usted no puede culpar a su pastor que algún día fue joven, usted no puede culpar a su cónyuge, usted no puede culpar a sus hijos de a dónde usted va. Si a usted no le gusta la dirección que lleva, e imagínenselo, si usted sigue la dirección que lleva hoy, ¿cómo va a ser su vida cuando tenga 80 años? Porque qué bendición llegar a 80 años. Pero ¿cómo va a ser su vida? ¿Cómo van a ser sus relaciones? Si usted sigue tratando a las personas que están alrededor suyo como lo hace ahora, bien o mal, ¿cómo va a ser su vida en ese momento? Cuando llegue la vida. Porque si Dios le hace un favor, le va a dar la vida. Hay algunos que no llegan. Pero bueno, entonces yo pensaba que si nosotros tenemos esa proyección y esa posibilidad para el futuro, lo mejor sería que desde el primer momento del año nosotros hagamos un ajuste en nuestra vida. Y yo no quiero confundir esto, por favor, con las resoluciones de año nuevo. Aquellas que decimos este año voy a ir al gimnasio, si quiere ir al gimnasio este año vaya, pero vaya de aquí hasta diciembre, pues. No quiero confundir esto con las resoluciones de voy a cambiar de dieta, voy a cambiar de esto, de lo otro. No estoy hablando de eso. Yo le estoy hablando desde la perspectiva de su vida con respecto de la eternidad. De la eternidad. Entonces, yo quiero que usted conecte que lo que Dios nos da con el tiempo, porque es una dádiva de Dios, es una oportunidad. El dador de la vida es Dios. El factor diferencial de estar vivos es por Dios. Y que si usted aprovecha el 2025, usted puede cambiar su vida para bien o para mal. Y yo quiero basar la charla de hoy en una escritura, o quiero introducir, creo yo, aparte de este ejemplo, la charla de hoy con una escritura. Imagínese usted que probablemente a Jesús también le tocó convivir con las resoluciones de Año Nuevo. Y entonces empezó a haber una discusión sobre, Señor, mira, yo quiero tener un mejor vestido, yo quiero tener un mejor carro, yo quiero comer esto, yo quiero vivir esto. Y había en ese momento lo mismo que nos pasa a nosotros, el afán y la ansiedad por lograr y por alcanzar cosas y por la vida, porque la vida nunca ha sido fácil. La vida nunca ha sido fácil. No fue fácil para los antiguos. Aquellos que le dicen a usted, ay, es que antes cuando yo oía a los abuelos, cuando Jorge Ubico era el presidente, todo era mejor. No era mejor, era igual de difícil. Es más, ahora es más fácil, porque antes, si usted se quería trasladar de Guatemala a Shela, por ejemplo, en 1910, usted tenía que ir en caballo, pasaba por los barrancos de Misco
y era un viaje de 3 días. Ahora es más fácil llegar a Shela. Si usted hace 150 años quería ir al baño de su casa, tenía que salir de su casa e ir a un pozo ciego que estaba afuera. Así era antes. Y en algunos lugares todavía es así. La vida ahora es más fácil. No es que antes fuera más fácil. Y la gente siempre ha tenido estos mismos problemas. Así que le preguntaron a Dios y estaba esa discusión con Dios de ala, yo quisiera tener esto, porque esta gente vivía bajo el dominio de la esclavitud que el Imperio Romano ejercía sobre ellos. Y entonces están ansiosos. ¿Cuántos alguna vez, no levante la mano, han estado ansiosos? La ansiedad pensamos que es el mal del siglo XXI, pero siempre ha existido. La ansiedad consiste en adelantarnos a la vida, en hacer planes antes, en yo no voy a poder, yo no voy a hacer esto, de cosas que no sabemos. Realmente es como construir castillos en el aire. Eso siempre ha existido. Y entonces Dios se les queda viendo y les dice esto. Pero busquen, como opuesto al afán, como opuesto a tener una vida que persigue cosas temporales, dicen, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, ¿cuáles cosas? Las que los afanan, las que la gente necesitan. En su contexto es cuscún, comida, bebida, que en este caso es esparcimiento, diversión, y vestido, que en nuestro caso es casa, techo. Esas cosas les serán añadidas. Y me llama mucho la atención, porque ¿qué es que algo nos sea añadido? Es un estilo muy distinto de vida. A veces nos dejamos la vida por alcanzar cosas temporales. Y yo no quiero subestimar el esfuerzo, al contrario. Si usted está en la universidad, ponga el 110% de su empeño en la universidad. Si usted está en el trabajo, ponga el 110% de su empeño. Si usted trabaja por su cuenta, ponga el 110% de su. Sea honesto con usted mismo y dé su mejor esfuerzo, por supuesto. Pero lo que está diciendo Dios es que no le demos espacio a la ansiedad, sino que si nosotros hacemos 2 cosas: una, tener un enfoque en el reino de Dios, ya voy a explicar qué quiere decir eso, y otra, tener un enfoque en la justicia del reino de Dios, como resultado, como por default, Dios va a agregar lo que necesitamos. Ojo, no lo que queremos, lo que necesitamos, ¿verdad? Lo que necesitamos. Dios va a ser fiel con lo que necesitamos, porque Dios sabe el propósito de cada uno. Dios sabe lo que le ha encomendado a cada uno. Así que Él va a hacer. Pero debe de haber una prioridad. Y la prioridad Él la dividió en 2: el reino y su justicia. Ahora, ¿qué es el reino? El reino de Dios, para los escuchas originales de esto, no se refería a la forma de gobernar de Dios, sino la palabra Malhut está teológicamente y arqueológicamente comprobado, se refería. En este momento histórico se ha hecho mucha teología. Estamos hablando de los judíos del siglo I. Y ellos han otorgado ciertos nombres para la revelación de Dios. Un nombre que se llama Keter, que quiere decir corona. Otro nombre que se llama Binah, que quiere decir sabiduría. Binah, que quiere decir inteligencia. Jochma, que quiere decir sabiduría, etcétera, etcétera. Si eso no se le queda, no se preocupe. Pero lo más abajo de esto, de esta revelación de Dios, ellos le llamaron Malhut. Malhut quiere decir reino.
Malhut es lo que Dios permite que nosotros veamos de Dios. Y me explico. Nuestro Dios no puede caber en nuestra mentecita, porque nuestra mente es finita. Nuestro Dios es infinito. Si alguien se puede imaginar o capturar la idea de lo que Dios es, eso ya es idolatría. ¿Por qué? Porque lo metió a la idea de un humano. Me doy a entender con eso. Y por eso es que hay gente que cuando ven una imagen o reconocen una imagen y lo adoran como Dios, ¡pum!, ya metieron eso a su mente. Entonces, en el primer siglo, la revelación del reino de Dios era lo que sí se podía palpar de Dios, lo que sí se podía entender de Dios. ¿Y quién? Ya no qué, pero ahora quién la gente sí pudo tocar, quién la gente sí pudo escuchar. ¿Quién? Tiene un nombre, se llama Jesús de Nazaret. El reino de Dios es Jesús. El reino de Dios, cuando usted lea que Jesús decía una parábola que empezaba algo así, el reino de Dios es semejante a tal, estaba hablando de él mismo, no estaba hablando del gobierno de Dios. Es una forma teológica de expresarse de sí mismo. El reino de Dios es Jesús. Así que lo que le está diciendo es, ustedes tienen que priorizar las palabras de Jesús, la vida de Jesús. ¿Y la justicia qué es? Bueno, son las reglas, son la impartición equitativa de las cosas que Jesús haría. Por ejemplo, en mi casa, nosotros, yo no sé si usted comparte eso, pero en mi casa nunca sobraba comida. Ahora yo veo que la gente hace un montón de comida y se queda un montón, pero en mi casa no, cuando yo estaba creciendo. Y peor yo que era niño de hospicio. En mi casa, entonces cuando llegaba comida, mi mamá era muy equitativa. Por ejemplo, el pollo, cada quien tenía su pedazo de pollo. Yo tenía la pechuga, porque aunque es la que menos sabor tiene, es la que más abunda, y ya sabe usted. Mi tercer nombre debería ser Arturo, pero con H. Así que, pero había veces que dos personas queríamos una misma cosa, y mi mamá decía, uno parte y el otro escoge. Sí, cuando me tocaba partir a mí, yo procuraba hacer lo más equitativo, porque si yo sabía que partía de más, mi hermana iba a escoger el más grande. Y el hambre es canina, hermanos. El hambre es canina. Esa era la justicia de mi casa. Bueno, Jesús tiene una justicia también. Y eso es lo que le está diciendo a ellos. Ustedes tienen que entender mi justicia. Si ustedes buscan mi justicia, que dicho sea de paso es el Pentateuco, para que usted lo conecte. El Pentateuco es la justicia de Dios. Entonces, todas las cosas que ustedes necesiten les serán añadidas. ¿Cómo se llama esto? Esto se llama vivir dentro de la fidelidad de Dios. Es decir, Dios se reveló, se dio a sí mismo y luego dijo, esto tienen que hacer. Para nosotros, cuando vemos la palabra fe ahí, no aspiramos a que tengo que creer algo para que suceda, no. Es que hay una instrucción de Dios que si yo hago eso, el bien y la misericordia me seguirán. ¿Sí nota la diferencia? Si yo hago lo que la educación de Dios, la justicia de Dios, lo que Dios se ha empeñado por enseñar, entonces Dios me va a agregar. Y eso lo podemos encontrar en muchos versículos. Por ejemplo, lo encontramos en Salmos, donde dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Por qué? Porque yo estoy enfocado en el reino de Dios y en su justicia. Es un cambio de paradigma. ¿En qué está enfocado usted? La noción es, enfóquese en la fidelidad de Dios, que es la voz de Cristo y la justicia de Cristo.
la enseñanza de Cristo, de aprender a caminar como Cristo caminó, como Cristo se desempeñó, como Cristo se desenvolvió. Esa es la fidelidad de Dios, es la educación divina. De tal manera que aquí entendemos y quizás para irlo poniendo ya de una forma más estructurada, necesitamos entender tres cosas con respecto de la fidelidad de Dios. Número uno, en otra ocasión está Jesús y le dice a alguien: Dios mío, ¿cuál es la prioridad número uno que tú esperas que yo haga? ¿Cuál es la prioridad de tu justicia? Y leemos: acercándose uno de los escribas que los había ido disputar a Jesús con otros cuates, y sabía que Jesús les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento? Esa es la justicia. ¿Cuál es de la justicia de Dios? Le está preguntando qué es lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Por favor, siga conmigo la cadena. La cadena es: hoy nos podemos enfocar solamente en vivir la vida, o bien podemos hacer un ajuste para buscar el reino de Dios, que es Jesús, y su justicia. Esto tiene que ver con cómo buscamos el reino de Dios y su justicia. Si hacemos ese ajuste, Dios se va a asegurar que se nos añadan las cosas. Por eso es que está escrito en Deuteronomio que cuando obedecemos la voz de Dios, las bendiciones, dice ahí, literalmente, nos perseguirán y nos alcanzarán. Entonces, este cuate le dice: de todo lo que puedo hacer para ser bendecido, ¿qué es lo más importante? Esa es la pregunta que le está haciendo. ¿Qué respondió Jesús? Jesús le respondió: lo más importante que puedes hacer de todo es escuchar. Escuchar. La escucha bíblica. La escucha bíblica tiene tres aspectos. El aspecto de oír, ¿verdad? Oír, o sea. El aspecto de atender, ese sería oír. Dios está hablando, Dios sigue hablando. Y me refiero a su palabra. Yo sé que hoy en día, sobre todo a inicios de año, mucha gente se para en púlpitos y dice: voy a declarar la palabra de Dios para esta iglesia. Y puede que haya algo bueno, pero también puede que haya mucho malo. ¿Qué es lo que no se equivoca? Lo que está escrito, hermanos. Nada nunca se va a comparar con lo que Dios ya dijo. Nosotros vamos a oír al Dios que sigue hablando desde la Escritura. Así que escuchar, atender, primer paso. Segundo paso es entender. Si atender es el primer paso, el segundo paso es entender. Es tomarnos el tiempo para estudiar. Y el tercer paso sería, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Entonces, ¿cómo, querido hermano, podemos darle un buen paso a nuestro año? Número uno, atiende, escucha la voz del Señor. Escucha la voz del Señor. Empieza a priorizar en tu vida el escuchar la voz de Dios. Mira, llénate de tal manera de Jesús que te empieces a parecer a Él, que empieces a pensar como Él, que empieces a caminar como Él, que empieces a convivir con otros como Él, que empieces a comer como Él, que empieces a hacer ejercicio como Él, que empieces a escuchar como Él escuchaba. ¿Cómo se hace eso? Estudiando. Ponle estructura a tu vida este año. Estudia a Dios, estudia su palabra. En esta iglesia, nosotros hemos hecho del estudio bíblico la prioridad de lo que hacemos en la iglesia. De verdad, hermano, esa es la prioridad de lo que hacemos en la iglesia. Yo quiero desafiarte a estudiar.
¿En qué momento de tu vida vas? No importa. Por ejemplo, si quieres empezar hoy, tendrías que empezar, y nunca has estudiado con nosotros, tendrías que empezar con los módulos de inducción, que es el primer paso. Luego tendrías que tomar los módulos de discipulado. Tenemos facilidades para hacerlo. Porque si tú viste el comercial que estaba ahí, este viernes vamos a ver la marca de la bestia. Mi hija me molesta porque mi papá parece de otras denominaciones así psicodélicas, misteriosas, pero es que no, usted tiene que saber cuál es la marca de la bestia, pero le aseguro que no sabe cuál es. Porque lo que le han dicho es que le van a tatuar 666 en la fe, y ni siquiera es 666, es 666, no es lo mismo. O se la van a tatuar acá. No tiene nada que ver con eso. Ahí va a ver. Pero si usted nunca ha estudiado con nosotros y lo pongo a estudiar la marca de la bestia, va a terminar usted marcado como, ¿verdad? Entonces, ¿sabe qué? Hay que empezar por el principio. Y estamos diseñando ahí pasos para que usted vaya poco a poco entendiendo. Porque el estudio del Evangelio, el estudio de las porciones que tenemos, hermano, nos ha llevado años. Mire, discúlpeme, yo me voy a echar un poquito de flores ahorita, pero discúlpeme, me he partido el lomo estudiando las lenguas originales, la historia. Mire, lo he partido para no subirme a hablar burradas acá, de verdad. Y podemos hablar con cualquier pastor siempre y cuando lo quieran hacer en hebreo, en griego, en los idiomas, y podemos discutir cualquier cosa. ¿Ha sido fácil? No, hermano. No, porque me costó cortar con cosas y dedicarme. ¿Qué es lo justo? Que lo aprenda usted también, si quiere. Así que el primer mandamiento es escuchar. ¿Quiere usted tener una vida distinta? Va a tener que aprender a escuchar a Dios. Las tres acciones de escuchar son oír, entender y actuar. La segunda cosa que yo le quiero dejar en su corazón es, Jesús respondió, y la segunda prioridad es semejante, dice, amarás a tu prójimo, y las Biblias traducen como a ti mismo. Y entonces eso deja una tontera en la mente de la gente. Como yo me quiero a mí, tengo que amar a la gente, pero primero me tengo que querer a mí. No está hablando de eso. Ahí lo que dice, amarás por ser tú el prójimo. Tú eres el prójimo, te toca amar. Tú eres el prójimo de alguien. Eso fue lo que Jesús le dijo al, ¿cómo se llama aquel samaritano que en la parábola del samaritano? ¿Se acuerdan de la parábola del samaritano que asaltaron a un pobre cuate, lo dejaron tirado, pasó un sacerdote y dijo, uy no, te reprendo, cruz, que se va el diablo, ven a Jesús? Pasó un levita y la misma cosa, y pasó un samaritano que no era ni creyente, y el samaritano entonces Jesús dijo, ama, o sea, actúa bien porque tú eres el prójimo. Porque para los judíos del primer siglo, en ese momento histórico, los gentiles eran como perros. Fíjese, era serio. ¿Qué estoy tratando de decir, hermano? Sirve a los demás. Sirve a tu esposa, tu cónyuge, sirve a tus hijos. O sea, que tomes lo que estás escuchando de Jesús y lo pongas en práctica. Que lo que estás aprendiendo lo puedas practicar con la gente que amas. O sea, si estudiaras el primer paso, el segundo paso es aplicar lo que estás estudiando. Aprende de Dios, aprende continuamente y practícalo. Y Dios va a agregar. Así que si el primer paso es escuchar, el segundo paso es practicar lo escuchado, porque si no, ¿de qué sirve? No, tú tienes que convertirte en un practicante de la justicia. Cuando la Biblia ha dicho que Lot era justo, que no era justo, no sé si usted lo ha leído, lo que realmente está diciendo es que ellos practicaban la justicia. Así que la justicia se aprende escuchando la voz de Jesús y se practica, pero se practica con
mi vecino, porque yo soy el prójimo. Amarás porque tú eres el prójimo. Dios no le está hablando a tu vecino, Dios te está hablando a ti, que el que tiene que amar y practicar lo que está escrito eres tú, porque tú eres el prójimo. Ahí no se trata de aquel si me trata bien, si no. Claro, esto no quiere decir que tú te vas a poner de alfombra de nadie, porque si alguien te dice, a ver, le voy a dar en la mejilla para que me ponga la otra, Jesús no está hablando de que tomara las dos, no está hablando de eso. Entonces tú no te victimizas, pero sí practicas lo que has aprendido. Y número 3, Eclesiastés 9:10, dice: todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, que es a donde vas, dice la Biblia, porque en el Seol, que es a donde vas, hermano, where are you going? ¿A dónde vas? Yo voy a mi casa. No, hermano, tú vas al Seol. Yo quiero que tomes conciencia de eso, que tu destino final es en el cementerio. Seol o Sheol en hebreo quiere decir cementerio. O sea, ahorita te movilizas, y cuando seas grande, tal vez tus hijos, si te portaste bien con ellos, te van a llevar, te van a traer, o alguien que le pagues. Pero tu destino final es el sepulcro. Mi madrecita murió el 3 de enero del año 2019, hace 6 años. Y yo tengo por costumbre que el día que murió, ir al cementerio y pedir que me arreglen su lápida y que la pinten y todo. Ahí sigue, hermano, no se ha movido. 6 años y no se ha movido. Ahí está. A menos que alguien se la robe, pero entonces eso sería muy terrible, ¿verdad? Nuestro destino es el sepulcro, hermanos. Ese es nuestro destino. Tenemos que tomar conciencia de eso porque nos creemos invencibles, inmortales. Pero nuestro destino, según la Biblia, es el sepulcro. Y luego dice, ¿a dónde vas? Ahí no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Ahí no hay nada. Ahí estás. Este año hasta fui a ver a mi querida Ivoncita, que está como a 15 metros de mi mamá, y ahí está la lápida que le pusimos. Y ahí está. Porque ese es el destino final. El único que va a cambiar eso es Dios, pero para eso tiene que regresar. Si no, ahí vamos a estar. ¿Qué te estoy tratando de decir, querido hermano? Entonces regresa a leer la primera parte. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. ¿Qué quiero decir con eso? Sé excelente en todo lo que hagas. Sé excelente. No tengas como opción hacer las cosas mediocres. Mediocre no es malo. Malo es malo. Mediocre es regular. Sé excelente en todo lo que hagas. Pon tu corazón en todo lo que estás haciendo. Si no, mejor no lo hagas. Pon tu corazón. Y antes de decir, no, lo que Dios te mande a hacer, no tienes como opción dejarlo hacer. O no deberías de tenerlo como opción. Así que se trata de ponerle esfuerzo al año. Ponle esfuerzo al año. Empieza bien el 2025. Tenemos que entender, queridos hermanos, entonces, que hay 2 mundos paralelos en los que vivimos. A ver si me logro explicar con esto. Está el mundo físico que ves. Hay que ir a comprar leche, hay que hacer esto, hay que estudiar, hay que trabajar y todo. Y está el mundo espiritual. Ahora el mundo espiritual no es otra dimensión, no es un mundo paralelo. Espiritual quiere decir lo de Dios, lo incorruptible. Y normalmente lo espiritual lo dejamos para los domingos. Y no todos.
¿verdad? Porque tenemos el domingo muchas veces como opción para pasear, para hacer otras cosas. No estoy mal con eso. Pero vivimos en dos mundos, el mundo físico y el mundo espiritual. Pero el espiritual, como decía un pastor, no os hagáis, no os hagáis. Eso es lo último que le ponemos coco. No os hagáis. Y lo que Dios te dice, dale vuelta a tus prioridades. Busca primeramente a Jesús y la justicia de Jesús en el mundo espiritual. Y lo demás, lo otro te vendrá por añadido. Pero eso sí, eso no quiere decir que te metas todo el día en la iglesia, no. Quiere decir que atiendas la voz de Dios, practiques la voz de Dios, y en lo que tiene que ser físico, lo hagas de la mejor forma posible. Si vas a ser un trabajador, no quiero demeritar ninguna ocupación, pero mire, los basureros que pasan por mi casa, con esta me despido. Yo no sé cómo era antes, pero normalmente hay un día de la semana que pasan a la hora que yo corro. Yo corro, hermano. Y entonces yo los veo. Cada quien tiene como una parte de la cuadra. Son varios y cada quien tiene una parte de la cuadra. Entonces ellos van y tienen su montoncito de basura y la empiezan a clasificar. Ponen latas de un lado, ponen plásticos del otro lado. Yo saqué un microondas que se nos arruinó y que yo no le quise meter mano. No sé si lo vieron los basureros, se alcanzaron a llevarse los basureros, pero ya no estaba. Pero esa gente, mis respetos, cómo hace su trabajo. Y clasifica todo porque es dinero, porque es su tiempo. Querido hermano, en lo que te dediques, a lo que te estás dedicando, hazlo bien. Hazlo bien, haz bien las cosas. Haz bien, déjate la piel, déjate la vida en lo que estás haciendo, porque lo estás haciendo para Dios. Así que el mundo espiritual es primero lo de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que vas a atender cómo Dios te dice que debes de vivir en el mundo físico. Y entonces Él va a causar que lo que necesitas te siga. ¡Qué bendición es que la bendición te siga! Qué sabroso es que de pronto uno no sabe por qué le está yendo bien. Yo no sé si usted alguna vez ha tenido la sensación, wow, yo no me merezco esto. Eso es que el bien te siga, que el bien te siga, que el bien y la misericordia te sigan. Empieza bien tu año, atiende la voz de Dios. Hermanos, es un año para el estudio de Dios. Es un año para cuestionar tus paradigmas religiosos, de verdad. Cuestiona tus paradigmas, todos los tenemos. Tu percepción de cómo hacer iglesia, tu percepción de lo que dice la Biblia, tu percepción de qué es la Biblia. Es un año para servir. Sirve en tu casa, sirve. Sé un servidor, porque para eso te llamó Dios. Y es un año para hacer las cosas bien. Cierre sus ojos, por favor. Oramos ahora y le pedimos a Dios su favor. Al Señor. Yo no sé cuáles son tus planes para el 2025, espero que los tengas. Como decía, un año te puede redireccionar la vida antes que de que llegues al Sheol, al sepulcro. Un año te puede redireccionar la vida. Yo quiero alertarte de eso, quiero que seas consciente de eso. También le digo a los más jóvenes, mientras más jóvenes empiezan, mejor les va a ir. Oh, cómo quisiera Dios saber muchas cosas que sé ahora, cuando tenía 20, 25 años, 15 años. Cómo quisiera saber. Miren a los viejos que tienen la experiencia. Jóvenes, empieza bien tu año. ¿Cuál es
tu año. No sigas por la vida como que dando las cosas por sentado. Sé intencional en vivir tu vida. Sé intencional en vivir tu vida. Sé muy intencional en vivir tu vida. Sé intencional en vivir tu vida. Sé muy intencional en este año en lo que vas a hacer. Cuando lo haces con el temor de Dios, Él se va a asegurar de que las cosas te vayan bien. Si tú no eres intencional en ser cercano a Dios, no importa cuánta fe le pongas al asunto, no vale. Sé intencional en ser obediente, en practicar. Y Dios te va a agregar. Dios te va a agregar. Yo quiero que pongas delante del Señor los próximos 360 días. Ya estos son los 5. Y que le pongas tus planes y le digas: Dios mío, ayúdame a conocerte este año como nunca te he conocido. Ayúdame a conocerte como nunca te he conocido. Ayúdame a intimar contigo por medio de tu palabra. Ayúdame a conectarte. Ayúdame a saber quién eres. Revélate a mí, por favor, por medio de tu palabra. Muéstrame el camino. ¿Puedes hacer esa oración? Dime, Señor, ¿cuál es la senda por la que tú me quieres llevar? Dirígeme, Señor. Dile al Señor: aquí estoy. No viniste a la iglesia este primer domingo por casualidad. Sé que es una frase trillada, pero no estás aquí por casualidad. Estás aquí porque hay una voz, es la voz de Cristo que te está llamando. La voz de Cristo Jesús te está llamando. La voz de Dios se está extendiendo. La voz de Dios te está buscando. Así como cuando Eva y Adán pecaron en el jardín, dice que oyeron la voz de Dios. No era Dios, era su voz que los estaba buscando. Su voz lo estaba buscando. Su voz te está buscando. ¿Sabes qué es lo maravilloso también? Que no importa cómo estás hoy, no importa dónde estás hoy, Dios siempre te va a dar una oportunidad nueva. No importa lo que has hecho, ni cómo le has fallado. El amor de Dios es incondicional y no está supeditado a ti. Es porque Él decidió, a Él le plujo amarte. Así que no estás acá por casualidad. Él te ha traído. La pregunta es: ¿te vas a rendir a su voz? ¿O vas a seguir tu vida en la cual Dios es presente cada 7 días si bien te va? Porque no es a Dios, es a ti a quien eso lo va a afectar. Yo te invito a que tengas una conversación con Dios. Yo no quiero manipular nada, sino que tú tengas una conversación con Dios. Porque Él está acá y te está oyendo. Su amor
Señor, estamos aquí delante de ti. Gracias por escuchar nuestra voz. Gracias por escuchar lo que hoy te hemos dicho. Yo te pido, Señor, que escuches cada palabra, cada corazón. Que llames y convenzas. Señor, que podamos vivir esa escritura que dice que el que empezó la buena obra, que eres tú, llamándonos, el que nos ha llamado hoy, sea fiel en completar esa buena obra. Gracias, Señor. Dirígenos, llévanos, ponemos nuestros planes delante de ti. Hay cosas que queremos hacer. Señor, hay gente que este año quisiera comprar una casa, un carro, un trabajo nuevo. Señor, yo sé que hay muchas cosas delante de ti. Ponemos todo eso delante de ti. Son cosas válidas, Señor. Queremos darle lo mejor a nuestra familia, lo mejor a nuestros hijos. Ponemos nuestros planes delante de ti, Señor. Ayúdanos a priorizar el mundo espiritual. Ayúdanos, danos las fuerzas para que en ese esfuerzo podamos ver tu respaldo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Antes de despedir la transmisión virtual, yo solo quisiera decirle que esté atento. Este año empezaremos escuelas nuevas de discipulado. Es muy fácil, si las tenemos que hacer presenciales, las vamos a hacer presenciales, pero normalmente las hacemos virtuales. ¿Qué quiere decir eso? Que mandamos un video y luego lo facilitamos, estudiamos, explicamos, porque no son cosas fáciles, ¿verdad? Así que esté pendiente. Si usted quiere empezar con algo, si usted nunca ha cursado nada acá, se empieza por inducción, ¿verdad? Si usted ya tiene más de 50 años de ser miembro de acá, no sea mentiroso porque no tenemos tantos años de estar abiertos, pero quiero decir que si ha estado por mucho tiempo, váyase a discipulado de una vez y empiece a estudiar con nosotros, empiece a conectar. La Biblia es la razón de la vida, no es al revés, no es la vida la razón de la Biblia. Dios es el centro de todo, de Él partimos, en Él somos y por Él somos. Y yo estoy seguro que usted va a ver el respaldo de Dios. Gracias por sintonizarnos, que tengan una feliz semana. Nos vemos el próximo domingo, siempre a la misma hora.